Hola y bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, soy ingeniero de Soyo y en este tutorial vamos a empezar uno de los vídeos básicos sobre cómo trabajar con MySQL desde Soyo. Como puedes ver, en este caso lo que tengo montada es una instancia local de la base de datos MySQL. Para ello he creado un usuario de ejemplo al que le hemos asignado todos los parámetros de acceso, incluyendo el tipo de autenticación, los hosts desde los que puede acceder, así como la contraseña, los límites de cuenta, los papeles administrativos, es decir, todo aquello a lo que tendrá, o mejor dicho, en este caso no tendrá acceso, y los privilegios a la hora de trabajar con cualquiera de los esquemas, o mejor dicho, también las bases de datos que están alojadas en el servidor MySQL. Como puedes ver, aquí se ha autorizado a este usuario a realizar todas estas operaciones sobre todas las bases de datos o esquemas alojadas en la instancia local de MySQL. Como puedes ver, lo que hemos creado es, para este ejemplo, un esquema test con una tabla que es personas, compuesta simplemente por estas dos columnas. La que nos interesa realmente es la columna de nombre, y que hemos alimentado con una serie de registros. Esta es la parte de lo que es el servidor de base de datos, lo que es el motor MySQL, y ahora vamos a ver cómo podemos acceder a estos datos desde Soyo. Para ello verás que contamos con un proyecto de ejemplo realmente sencillo, y aquí lo que nos interesa ver son las siguientes cuestiones. La primera de ellas es que necesitaremos definir una propiedad. En este caso la hemos colgado del objeto de ventana, podría estar sobre el objeto aplicación o bien sobre cualquier módulo que garantice lo que es una persistencia de la variable, en este caso de la propiedad, a lo largo de la vida de toda la aplicación. Es decir, que no se destruya antes de que continuemos o queramos seguir utilizando la base de datos. Como puedes ver, el nombre de la propiedad es MySQL Instance y le hemos asignado el tipo que va a ser MySQL Community Server, que es la clase con la que tenemos que trabajar a la hora de acceder y utilizar las bases de datos MySQL. Con la propiedad ya definida, lo que hacemos es, en este caso, dentro del objeto de ventana, el evento open, nos encargamos de establecer la conexión. ¿Cómo hacemos para establecer la conexión? Como puedes ver, la primera línea, lo que nos encargamos es de asignar precisamente a la propiedad MySQL o MSQL Instance una nueva instancia u objeto creado a partir de la clase MySQL Community Server, y a continuación lo que son los parámetros de conexión. En este caso el host está indicado como localhost. Si fueses a acceder a una base de datos remota, tendrías que indicar aquí la dirección IP y en su defecto también el puerto en el caso de que no sea el estándar, el nombre de la base de datos que vamos a utilizar, que como has visto es test, el nombre del usuario que hemos visto previamente, así como la contraseña que hemos asignado. En este caso vamos a evitar todas las cuestiones de seguridad. No vamos a utilizar conexiones SSL, no vamos a utilizar certificados ni nada por el estilo, con lo cual tendremos que asignar como falso la propiedad Secure Auth. Ten en cuenta que por omisión esta propiedad se encuentra asignada con el valor cierto, con el valor true. Una vez que hemos creado la instancia y hemos asignado lo que son los parámetros de conexión contra la base de datos, ya podremos ejecutar connect. Si te das cuenta, todo lo que viene a continuación está encerrado dentro de un bloque try, catch and try. ¿Qué significa esto? Que si cualquiera de estas ejecuciones produjese un error a la hora de conectar o de utilizar la base de datos, como puede ser cualquier error de acceso, que se haya desconectado, intento de acceder, por ejemplo, al nombre de una columna que no existe o cualquier otro tipo de error, lo que nos permitiría es que el error podría ser gestionado dentro del bloque catch sin que saliese la aplicación, sin que fallase la aplicación, sin que se colgase en definitiva. Como puedes ver, después de establecer la conexión, hacemos dos ejecuciones, es decir, enviamos dos comandos SQL
a la base de datos gestionada por nuestra instancia, MSQL Instance, y lo que hacemos es mediante el lenguaje SQL es definir el tipo de codificación que vamos a utilizar tanto para los caracteres como también para el sistema de ordenación establecido en el motor de base de datos. Has de tener en cuenta que este tipo de parámetros, que son los más usuales, debe de coincidir con los mismos que hayas utilizado a la hora de crear las tablas en la base de datos. Una vez realizada este ajuste, esta configuración, ya nos centramos en la recuperación de las filas a partir de la tabla en la que estamos interesados. Para ello, la sentencia, nuevamente trabajando contra la propiedad MSQL Instance, hacemos en este caso un select y la instrucción SQL que enviaremos contra la base de datos es un selecciona todas las filas de la tabla personas, que como has visto es la que habíamos creado en nuestro motor de base de datos. Esto lo que nos va a devolver es un row set. Un row set es la colección de los registros de las filas coincidentes con la instrucción, la sentencia SQL que nosotros hayamos utilizado. Una forma muy rápida y eficaz de recorrer todos estos registros, por ejemplo, para trabajar con los datos que contiene cada una de las columnas, o bien para agregarlos, como es en este caso, a listbox, es incluir esta sintaxis, esta sentencia, que es utilizar un for each, asignando a la variable registro cada una de las filas encontradas como database row en nuestro row set. Así vamos iterando el row set, registro por registro, fila por fila, y simplemente tendremos que añadir a nuestro listbox, en este caso, una fila cuyo contenido no será otro sino la columna que tiene el nombre en este caso, convertida a string value, que es el dato que nos interesa, y a continuación tenemos que definirle la codificación en la que nosotros esperamos trabajar con esta información. Esto es lo que hacemos con esta parte, con esta sentencia, que es definir la codificación como codificación UTF-8. Así, de esta forma tan simple, con este bloque de código, si ejecutamos nuestra aplicación, veremos que se realiza todo el proceso y nuestro listbox va a reflejar todos los datos recuperados a partir de la tabla, como puedes observar aquí. Estos datos coinciden con los que encontramos precisamente creados en la tabla de nuestra base de datos MySQL. Así que de esta forma tan sencilla hemos visto cómo podemos establecer una conexión con nuestra base de datos MySQL, cómo conectar, ajustar algunos parámetros por omisión, obtener los registros en los que estamos interesados, en este caso mediante una instrucción SQL realmente simple que nos recuperará todos los registros de la tabla, y a continuación incorporarlos sobre un listbox, iterando por cada uno de los registros recuperados y que tendremos en el row set.